there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y voy a estar supliendo a nuestro mentor y líder general, Jimmy Swaggart. Él regresará poco después. Junto conmigo está Dave Smith, Paris Reagan, Dr. David Watts. Bienvenidos, hermanos. Confío que se estén divirtiendo el día de hoy. Es lunes. Damas y caballeros, estamos estudiando Romanos y por supuesto lo hemos dicho 1000 veces y aquí está la 1001. Romanos es el tratado o la explicación más grande de la fe cristiana escrita en un volumen de la Biblia. Yo siempre digo esto y bueno, a mí me encanta toda la Biblia, pero si solo pudiera tener un libro, me quedaría con Romanos porque presenta el fundamento, el proceso y los beneficios del nuevo pacto en su totalidad, desde el principio de la experiencia cristiana en Cristo hasta un creyente maduro avanzando en las cosas de Dios. Romanos 6, 7 y 8 es el enfoque sobre la santificación. Pablo se mueve en los capítulos del 1 al 3. Todos los hombres son culpables ante Dios y básicamente los capítulos 5 y 6 él trata con el tema de la justificación, el hecho de que somos libres de la pena del pecado, y luego él trata con el poder del pecado en Romanos 6, 7 y 8. En Romanos nos dice que nuestra unión con Cristo es lo que realmente nos está libertando del poder del pecado. No es lo que hacemos, no es la rutina que como cristianos tenemos, sino que tenemos que regresar a nuestra salvación. Y miren, nosotros tenemos que entender que cuando yo estaba unido con Cristo, fui crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado nuevamente con Él para vivir en Él desde una nueva fuente de poder. Y eso es Romanos 6. Romanos 7 nos advierte que jamás debemos dejar el proceso de la fe y la gracia. Una de las atracciones más grandes para el creyente es la ley. Tal vez es una ley inventada por seres humanos el día de hoy, diferentes grupos y denominaciones. Tal vez sea un regreso a la ley mosaica. Pero en todo eso hay una idea de trabajar para recompensar. Yo voy a trabajar y Dios me lo va a dar. Y Pablo dijo que si algo va a echar a perder la experiencia cristiana es esa mentalidad. Es una mentalidad carnal. Es una mentalidad no espiritual. Y Romanos 7 nos advierte de eso. Y en la última parte de Romanos 7, y eso confunde a algunas personas y tratamos de enseñárselo a ustedes una y otra vez, Pablo ve al ser humano, el ser humano nacido de nuevo y dice, yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, eso hace que la gente se vuelva loca. Algunas personas son demasiado orgullosas para admitir lo que realmente son por dentro. Ahora, si nosotros pudiéramos tener una entrevista con su pareja, tal vez llegáramos a el final de la historia, pero nosotros podríamos ver en todos nosotros que, bueno, Pablo no está tratando de denigrar la experiencia del nacer de nuevo. Está tratando de poner ese pensamiento en nosotros, que en nosotros no hay absolutamente ninguna capacidad de vivir la vida cristiana fuera de la ayuda de Dios. Oh, miserable de mí. El capítulo 7 concluye con ese pensamiento, pero luego en Romanos capítulo 8 pasamos de el ámbito de la obra del Espíritu en el hombre nacido de nuevo. Porque en Romanos 6 nos dice que somos libres del dominio del pecado. Romanos 7 nos advierte contra la ley, pero luego Romanos 8 nos habla de los beneficios del Espíritu. Y es aquí donde el hermano Swaggart, 30 años atrás, estuve yo con él en una mesa. Él comenzó a hablar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley. Es una certeza, como la ley de la gravedad. El pecado y la muerte son una verdad poderosísima, pero hay una verdad más grande, y esa verdad es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, Romanos 8, del 1 al 4, cuando nuestra fe está en lo que Dios ha provisto, Él está
esperando que nosotros creamos en su provisión. Luego, la ley del Espíritu de vida en Cristo empieza a obrar en nosotros. Y eso es versículos del 1 al 4 del capítulo 8. En los versículos del 5 al 8 hay una advertencia contra andar conforme a la carne. Y eso, por supuesto, una vez más es la idea, la mentalidad errónea, la mentalidad carnal, que es galardón por recompensa. Tristemente, la mayoría de la iglesia está allí. Y lo dicen con buenas intenciones, pero literalmente apagan, cortan la obra del Espíritu Santo si permanecen allí. Luego en los versículos del 9 al 11 encontramos en el capítulo 8 que hay un avivamiento, un poder de avivamiento en todo y cada creyente nacido de nuevo. Avivará su cuerpo mortal. Pero eso solo es mientras que nuestra fe permanece en Cristo y la cruz. Y luego llegamos a esta sección en la que estamos estudiando en este momento del 12 al 17. Del 12 al 17 comenzamos a tener los beneficios de lo que está disponible a través del Espíritu Santo. La vez pasada nos detuvimos en el tercer beneficio. Y viene esto a ser en fórmula, en cápsula de versículos 12, 13 y 14. Nos dicen que cuando nuestra fe está bien, el poder del Espíritu Santo nos trae la vida en abundancia. Nosotros podemos hacer morir las obras del cuerpo, de la carne, y luego vivimos, experimentamos lo que el cristianismo es. En segundo lugar, cuando nuestra fe está correctamente puesta en Cristo y en el crucificado, encontramos que estamos siendo dirigidos. Podemos escuchar la voz del Espíritu, ya sea a través de la Escritura o a través de hablarle a nuestro espíritu. Somos dirigidos por el poder del Espíritu. Todo creyente nacido de nuevo tiene este potencial en ellos, podría decir. Así que si nuestra fe está bien y operamos con la provisión de Dios, entonces encontraremos la vida, encontraremos la dirección, y en tercer lugar, de lo que hablamos la vez pasada, es que hay una gran seguridad. Y esto recorre desde el versículo 15 hasta la primera parte del 17. Y comenzaremos a leer eso en un momento. A menos, hermanos, que ustedes quieran opinar y hacer comentario. No, estamos de acuerdo con usted. Todo lo que estamos leyendo aquí es la confianza estando bien con Dios, y para el creyente que no ha experimentado el mover y la operación del Espíritu Santo, entonces en una religión no hay confianza, y escuchamos eso todo el tiempo. No hay ninguna seguridad de salvación, pero cuando el Espíritu Santo trabaja en el creyente hay una confianza que realmente son hijos de Dios. Amén. Sí, hay una libertad de las ataduras del temor y una libertad Correcto. del rechazo. Usted sabe que usted es aceptado por Dios. Si es posible, comencemos a leer en el versículo 15, porque estamos hablando ahora de la seguridad. Estamos hablando de la verdad, que si nuestra fe está donde Cristo, está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, entonces va a ser una seguridad fuerte, y estos versículos nos dan eso. Dave. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Ahí está otra vez esa atadura. El hermano Sawyer lo define en sus notas: una atadura al temor, una atadura al fracaso. Dice, tratar de vivir de acuerdo a un sistema de obras y leyes solo logrará en ponerlo a uno en esclavitud. Para estar otra vez en temor. Semejante vida crea un clima perpetuo de temor en el corazón de ese creyente. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Antes de avanzar, hermanos, en el marco de tiempo en el que vivieron ustedes para Dios, en el conocimiento de el mensaje de la cruz, la libertad que llega, esta atadura fue evidente en su corazón, en su mente, en su vida. ¿Lo experimentó? Para mí, creciendo en un ambiente pentecostal, sí, y de la santidad, yo estaba inseguro y eterno cuando era un adolescente en los 80s y 90s. Constantemente tenía miedo de perder el rapto, constantemente en temor si hubiera morido. Los que trataban de enseñarme o enseñarnos santidad, sus corazones estaban
lo correcto, pero realmente no sabían cómo enseñarme cómo obtener esa santidad. Ellos querían que nosotros fuéramos puros, ellos querían que buscáramos las cosas de Dios y no en las cosas mundanas. Entonces no estoy molesto con ellos, pero también viendo hacia atrás, había mucho tiempo cuando mi relación con Dios estaba una relación bien difícil, porque yo pensaba que no lo puedo hacer eso, no puedo vivir de esta manera, no puedo llegar al estándar. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, estaba un asistente en la residencia. Yo tenía un joven en mi dormitorio, había estado llenando por 40 días y nadie sabía cuánto él no había comido, cuánto tiempo no había comido, pero se sentía tan indigno delante de Dios y se sintió como que su pecado habitual, lo que sea, que esta iba a ser la única manera que él iba a poder conseguir victoria sobre esto. Y me acuerdo, tuvimos que llevarlo al hospital porque se desmayó, no había comido. Y le tuvieron que poner suero, tenían que restaurarlo físicamente. Y me acuerdo estando en la oficina del vicepresidente después de que este joven regresó a su salud. Y el vicepresidente preguntándole cuál es su perspectiva de Dios, cómo buscas a Dios, qué piensas de Dios. Y él pensaba de Dios como una persona en un trono, listo para castigarlo, para pegarle en la cabeza de todo lo que él hacía malo. Esa era su perspectiva de Dios. En un sentido, yo tenía un sentido más de amor con Dios, pero pensaba que Dios siempre estaba ahí tratando de, me iba a castigar. Estábamos tanto en contra de la seguridad eterna y no estábamos entendiendo esta seguridad y esta seguridad que sí tenemos. Entonces, eso es, nosotros íbamos en contra de una cosa tanto, pero no entendíamos la seguridad que el creyente sí tiene y que somos seguros y estamos seguros, y si nuestra salvación, si Dios va a castigarnos por cada pecado. No es que tomamos a la ligera el pecado, porque no lo tomamos a la ligera. Sabemos que el pecado es muy serio, pero necesitamos tener un buen entendimiento, porque yo tenía la atadura del espíritu del temor por el sistema religioso, por las obras, así como dice el hermano Swagger. Si nosotros descansamos en este sistema de obras, así eso va a dirigirnos a una atadura. El mensaje de la cruz, comenzando a entender en eso y de ir de trabajar en nuestra propia carne a confiar en lo que Jesús ha hecho. Esa es la transición más difícil para aquellos de nosotros como eran de mí, como yo, que salían de ese sistema religioso. Eso es lo más difícil, aprender, confiar en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, para realmente tener esa seguridad. Yo sabía que era salvo. Yo sabía en mi espíritu que era salvo, pero no, yo vivía en temor. Ese espíritu de atadura estaba ahí. Ese espíritu de atadura estaba allí. Pérez, usted salió de mucho de esto rápidamente. Sin embargo, ¿usted experimentó eso hasta cierto punto o no? Yo creo que para mí era un poquito más como solo siendo salvos, porque yo salí de una vida pecaminosa, entregué mi vida a Cristo y inmediatamente estaba leyendo una Biblia de estudio del expositor. Me estaba llenando de este entendimiento que estábamos hablando hoy, pero había un periodo en mi experiencia cristiana donde el enemigo estaba en mi oído. Usted es un mentiroso, no lo va a lograr. Este es solo algo pasadero, no puede lograrlo. Entonces, cuando llegaba el fracaso, esa intensidad de la voz del enemigo en tus oídos me decía, te dije, él es un mentiroso, no lo vas a lograr. Nunca se me va a olvidar. Yo estaba sentado en la clase. Cuando uno está en la clase, escuchando, aprendiendo el mensaje de la cruz, estaba leyendo Juan capítulo 13. Acababa de leer esa mañana donde el Señor dijo, no he venido al mundo a condenar al mundo, sino que a través de mí el mundo sea salvo. Entonces yo fui en ese día, había estado luchando con este problema, viendo fracaso en mi vida, viendo características que todavía estaban en mí, que no le agradaban a Dios, y esa voz del enemigo en mi oído, y literalmente en ese día había leído ese pasaje. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera a Perkins Road para compartir el Evangelio.
con alguien y yo fui allí, yo caminé, no sentí en hablar con nadie. Entonces, no había nadie que realmente resaltaba. Y dije, lo perdí, voy a regresar al dormitorio y, ¿sabe? Era un gran error, no estoy bien. Bueno, mientras yo estoy pasando, había un Applebee's ahí, pasando Applebee's, había un joven que estaba fumando, y no porque estaba fumando, sino que realmente sentí en mi espíritu que ese era el hombre que Dios quería que yo hablara. Y yo me acerqué a él y le dije, ¿qué está sucediendo en este día? Usted sabe lo que está sucediendo. Había bastantes personas en Perkins Road y era un poquito diferente que normal. Y realmente no sé, me dice, para ser honesto. Yo soy miembro de Work Release y soy un prisionero de Baton Rouge y yo hago esto para salir. Y yo sentí que Dios me dijo que viniera aquí, que había alguien con quien tenía que compartir el evangelio. Y le pregunté, ¿tienes una relación con Jesucristo? ¿Has nacido de nuevo? Y literalmente empezó a llorar y me dijo, hoy yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el libro de los Romanos y dice, sentí en mí mismo que había una inhabilidad de vivir una vida que le agrade a Dios. Yo no siento que yo puedo guardar todos los estándares de la Biblia. Yo no creo que puedo ser salvo. Y aquí estoy luchando con mí mismo, con el mismo problema, pero sabiendo la respuesta porque se me está enseñando la respuesta. Y yo pude ministrarle la respuesta a él, pero mientras le estaba ministrando la respuesta a él, le estaba ministrándome a mí mismo. Y yo regresé al dormitorio y ese pasaje de la Escritura, yo no vine, Paris, a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Y él sigue diciendo, porque el mundo, la gente del mundo ya están condenando, no necesitan que yo los condene, están condenados, pero si me tienes a mí, tienes vida, si me tienes a mí, tienes aseguranza, si me tienes a mí, tienes la salvación. Y me explotó enfrente de mí, un conocimiento de revelación entró a mi espíritu y sentí la seguridad en ese momento. Y de ese entonces hasta ahora, el enemigo no puede quitarme esta seguridad. Este es algo que yo tengo que estar dispuesto a entregármelo. Sí. Él no me lo puede tomar. Yo tengo que decidir que yo lo voy a entregar. Entregárselo. Entonces, para el creyente luchando con esa pregunta, ¿Dios me ama? ¿Realmente estoy bien con Dios? Hay una seguridad de que el enemigo no le puede quitar, que el mundo no le puede quitar. Y es una confianza que es abrumadora. Y todo ese temor del enemigo que viene, hay una seguridad que podemos tener. Fijémonos en el lenguaje del 14 y 15. Cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu siempre nos dirige a la cruz con los hijos de Dios. Y luego nos vamos hasta recibir el espíritu de adopción. Oh, sí. Y luego, por causa de esa adopción, ahora podemos clamar Abba Padre. Exacto. Y él sigue diciendo, estoy confiado de que no hay nada que me puede separar del amor de Dios. Nada. Él estaba confiado desde entonces. Oh, sí. Confiado en ese momento. Pero yo me pregunto si él hubiera hablado con Pablo antes de su iluminación del nuevo pacto. Si él hubiera visto hacia atrás, hacia su relación inicial de Dios, y hubiera pensado, yo no puedo cumplir con esto, o tal vez esto es demasiado difícil. Ahora, conociendo la historia de Pablo, aún en Filipenses él dice, yo estaba haciéndolo todo bien, era irreprensible. Así que no estoy seguro de haber tenido a Pablo en esa categoría hasta después de ser salvo. Dave, usted viene de otra tradición, pero ¿alguna vez escuchó usted o sintió la atadura al temor y que no era suficiente? Yo no sabía. Yo pensé, bueno, yo amo a Dios. Este es bueno. Habían cosas en mi vida que sabían que estaban mal, pero, ¿sabe? Solamente eso. ¿Lo hizo a usted sentir temor? ¿Lo hizo sentirse como que usted no era cristiano? No, porque yo pensé, bueno, como dije, este es Solo bueno, tenía que vivir con eso. Y eso es lo que he leído muy recientemente. Las personas que están escribiendo sobre el Romanos 7, de que el pensamiento común en la iglesia han hecho analísticas y han hecho un porcentaje donde se sienten
confiados de que tienen la mente de la iglesia. La gente que lee Romanos 7, ellos creen que el cristianismo es una lucha constante y este es lo que el cristianismo normal es. Pero puede haber una confianza en eso. Estoy bien con Dios a pesar de la lucha y no hay confianza porque están viendo el pecado en su vida. Sí. Entonces, eso es muy común hoy. Yo he visto... Todavía están luchando con Sí. el pecado, pero su confianza es de que Dios está soportando eso. He visto estadísticas de encuestas anónimas que se han tomado en iglesias y usted se sorprendería de lo que la gente está admitiendo que sucede en sus vidas. Sí, correcto. Y miren, No puede persistir en una experiencia cristiana en derrota. No puede persistir en eso No. para siempre. Y ese es el peligro de eso. Si el pecado continúa a tener dominar su vida, va a destruir su fe. Las personas tal vez no se dan sí. cuenta de eso. Deténgase un momento, asegurémonos de poder explicar esto bien. Cuando hablamos de corromper o de... ¿a qué es lo que se refiere? Con corroer o echar a perder. Crea duda. Estoy de acuerdo porque viene a socavar y a minar la fe. Sí, crea duda en todo el plan redentor de Dios. Crea duda en la autoridad de la Escritura para guiar mi Sí. vida. Mete duda en mi vida sobre todo el cuerpo de la doctrina cristiana y fe. Sí. Donde empiezo a cuestionar si Dios es real, si el cristianismo es real, si Cristo expió por el pecado. Todas esas preguntas, eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que el pecado siempre ha hecho. Ha metido duda en el corazón del creyente. ¿Realmente ha dicho Dios Sí. esto? Así, esto es lo mejor que se va a poner. Y eso es parte del problema. Y cuando comenzamos a enseñar esta doctrina hace 30 años, una de las cosas que inmediatamente vimos fue la verdad de que la iglesia, y Dave, usted ya ha hablado de esto hace un momento, no entiende la justificación, no entiende la hermosura, la magnificencia de todo esto, la maravilla, los efectos maravillosos de todo esto. En los pactos o los nombres del pacto de Dios está Sitkanu, Jehová mi justicia. Cuando usted pone su fe, y aquí es donde todo esto termina, todo este proceso de cristianismo es un proceso de fe y gracia. Cuando usted deje ese proceso, usted va a comenzar a experimentar negatividad y un fracaso en la vida cristiana. Pero poner su fe en Cristo, usted recibe la justicia de Cristo y la pena de su pecado es pagada. Usted es justificado. Ese estatus permanecerá aún a través del fracaso, mientras que su fe no esté corrompida, corroída y abandonada. Correcto. Por eso es que Satanás está buscando su fe. Por eso es que es tan horrible predicar inseguridad eterna a un creyente. Estaba leyendo yo un libro y, bueno, mira, no puedo acordarme de su nombre. El nombre era La Ley de Cristo. Un autor excelente, y él me dio esta ilustración sobre la justificación. Él dijo, usted puede tomar al hombre más fuerte del mundo y ponerlo en un puente que esté cruzando una cima, un vacío, y si ese puente está construido con materiales malos o los materiales que se han comenzado a corroer y a podrir, no importa cuán fuerte sea ese hombre, cuando él se caiga de ese puente puede caer a su muerte al final, al fondo de ese vacío. Y usted puede tomar un puente fuerte, edificado con materiales hermosos que jamás se van a echar a perder, jamás van a desfallecer, jamás van a fallar, y tomar a la persona más débil del planeta. Y cuando la persona caiga, el puente se sostendrá. Eso es lo que Cristo creó para nosotros en la justificación. El puente sostiene, no para que nosotros podamos pecar y vivir en pecado y aceptar el pecado. Como dijo Pérez,
El peligro de eso es que vamos a corroer y a echar a perder nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo sé que tú vas a fallar, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. El fracaso iba a suceder, pero lo más importante para Cristo, entonces y ahora, es que la fe en Él, lo que Él ha provisto, que Él, eso no falle, porque mientras que su fe esté en Él y lo que Él ha hecho, el puente se sostendrá. Esa es la justificación. Eso es Jehová Sitkenu. Esa es una promesa de pacto, es nuestra y tenemos que vivir y aprender a caminar. Así que la seguridad que está aquí es libre de la atadura. Dave, vamos a irnos a la pausa en un momento, pero terminemos con el versículo 15. Sí, Pablo, quiero hacer un comentario que se me vino a la mente. Algo que leí fue de un autor que no es pentecostal. Cristo nunca nos demanda hacer algo que queremos hacer nosotros solos. Que los mandatos de Dios siempre es un llamado a fe. Sí. Yo pensé, wow, todo lo que hemos sido llamados a hacer, Él nos ha llamado a vivir esta vida no solos, es un llamado de fe. Absolutamente. Podemos tomar la escritura y decir algo tan simple como sin mí, vosotros nada podéis hacer. Así es. Así que nuestra responsabilidad es permanecer en el proceso de fe y gracia y permanecer en ello y recibir la ayuda que necesitamos de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y nosotros viviremos una vida de seguridad. De seguridad. Libre del pecado, lo siento, hermano, usted aún está en este tipo de vida en el que ya es salvo, pero usted no es glorificado aún. Eso no excusa el pecado, eso es ayudarle a usted a enfrentarse a la realidad de donde usted está y continuar avanzando para tener la victoria sobre el pecado. Vamos a tener que irnos a una pausa. Cuando regresemos trataremos de continuar esta pequeña sección del beneficio de creer bien con seguridad. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta y estamos hablando de la seguridad del creyente, los beneficios listados en Romanos 8, del 12 al 17. Tenemos vida en abundancia, y también tenemos la dirección del Espíritu Santo, y ahora tenemos la seguridad. Deber, por favor, vayamos a la segunda mitad del versículo 15, pero habéis recibido. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos ha adoptado a la familia de Dios. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo facilita al Hijo de Dios para que pueda llamarle a Dios Padre por Jesucristo. Ahora, algunos, y yo quiero tener cuidado con esto, Abba literalmente tiene la idea de un hijo diciéndole papi. Yo a veces escucho eso que se predica y yo sé que es correcto. Es correcto, la traducción es auténtica. Pero miren, hay el respeto que le debemos. Miren, Él es mi Padre Celestial. La manera que lo usa mal. Manera incorrecta, sí, de usarlo. Miren, yo no quiero que no pueda verlo a Él como mi papi, pero el respeto que yo tengo cuando digo mi Padre, Padre mío, eso tiene que mezclarse allí. Yo pienso la idea que el autor está tratando de mostrarnos es de que somos genuinamente sus hijos. Y yo creo que ese tipo de intimidad, de ser un hijo del Padre, es la manera que el autor quiere que lo comprendamos.
nosotros genuinamente somos su producción, genuinamente somos una parte de él. Yo creo que ese es el tipo de imagen que el autor está tratando de mostrarnos, no tratando de usar lenguaje inapropiado que habla cierta generación. Yo no creo que Sí. es el intento del escritor. No creo que se trate de algo en cuanto a recetado, en cuanto que nosotros le podamos decir pero un autor dijo que es una confianza gozosa que tenemos. Así, así. Somos un hijo de Dios y a veces algunas de las personas que promueven eso mucho, yo Sí. me siento incómodo por causa de ese factor de respeto, por causa de quién él es, y sabemos que los judíos ni siquiera escribían el nombre de Dios. Y Abba es ese término de cariño, y Pablo está enfatizando eso por causa de Cristo, que tenemos esa confianza y ese gozo como un niño con su padre, que podemos nosotros clamarle a Dios y podemos tener esa cercanía con Dios que no podíamos tener antes. Yo creo que eso necesariamente no está diciendo que puedes clamarle a Dios. Yo creo que está diciendo que por la introducción del Espíritu Santo usted auténticamente es producto de Dios. Lo ha Sí, hecho un amén. hijo auténtico de Dios. Entonces la presencia de Dios obrando adentro de uno es su verificación, es la validación, la estampa de aprobación. Usted Dios le nos pertenece ve. a Dios, sí. Si Dios nos ve así. Y podemos regresar a Juan capítulo 3, ¿no? ¿3? Se nos ha dado el derecho legal a aquellos que lo recibieron, le dio el derecho ser llamados hijos de Juan Dios. Literalmente la idea es que legalmente Derecho legal. le ha dado la autoridad legal para ser hechos hijos de Dios. Entonces yo creo que eso es lo que el autor está tratando de mostrarnos, que a través de adopción espiritual ahora le perteneces a Dios y el Espíritu lo está verificando. Usted debe estar seguro de esto. Así es. Solo mire, por lo que usted ha dicho, por causa de la entrada del Espíritu Santo, ahora Sí. tenemos esto que se regresa a algo que el hermano Larson, el hermano Swagger nos ha enseñado desde hace mucho tiempo. Ahora, la manera como el Espíritu Santo está tratando en la vida del creyente, porque ahora tenemos la fe apropiada en la obra consumada de la cruz, la Así obra es. del Espíritu Santo, dándonos esa habilidad de clamar a Dios y de decir que su Espíritu ahora dándonos ese sello de aprobación. Eso no se nos comunica lo suficiente en cuanto a cómo el proceso del Espíritu Santo en toda esta seguridad, Sí. todo esto sí. obra, todo este pensamiento de que si usted vive o muere el día de Dios, ¿sabe usted si iría al cielo? ¿Tiene esa seguridad usted de que la seguridad es por causa del Correcto. Espíritu Santo, por causa de esa revelación? Y aún mientras yo le hablo a Dios, aún mientras yo levanto Sí. presento mis oraciones, la comunión del Espíritu Santo validando que Sí. Dios escucha, y si Él me escucha, yo sé que tengo lo que Así sea que es. yo esté pidiéndole, y eso es obra del Espíritu Santo validando y asegurándome de mi relación. Lo que el doctor Watts dijo es muy importante. No está viendo su rendimiento, Sí. no está viendo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, sino que está buscando ese testigo del Espíritu Santo, dándole testimonio a su corazón, a su vida, de que Dios Sí. está con uno. Y eso es lo que está buscando. Yo entiendo que parte de lo que debemos estar viendo Sí. es la mortificación del cuerpo, que el cuerpo se está alineando con las confecciones que estamos haciendo, pero al final del día, mi rendimiento, mi condición, mi habilidad de retenerme del pecado o mi habilidad de decirle sí a la justicia no es lo que me va a llevar al cielo. No, y esta relación con Dios, quisiera tomar a su hijo recién nacido, pudiera tomar a todos nuestros hijos, por decirlo así, nuestros recién nacidos, 10 años de hoy. ¿Cómo van a decirle que se ganaron el derecho de ser su hijo? Nacimiento. Sí. Lo único. Él solo necesitaba estar aquí. No tenía que Sí, no ganarlo. tuvo que hacer nada. No hubo nada que él tuviera que hacer para convertirse en su hijo. Sí. Él es solo su Mi hijo. Y nada que podía hacer. Nada, sí, no hay nada por hacer, excepto entrar de la manera como se había provisto. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho
por Así nosotros. Mis hijos, y yo les he dicho esto a lo largo de los años una y otra vez. Yo los amo a todos. Amo a los 17 de mis hijos. Miren, eso ahí está, es genial. Pero antes de que Hannah y yo salieran de los dos originales, a lo largo de los años, mis niñas eran casi perfectas. Joseph tuve que castigarlo bastante, pero las niñas, bueno, cada una de ellas eran maravillosas. Pero cada vez que ellas cometían un error, o ellos en general, yo jamás les cambié el apellido. Jamás ni siquiera me cruzó por la mente desheredarlas o echarlas fuera. No, eso no me cruzaba ni la mente. El amor era tan profundo y tan fuerte y tan vital. Y damas y caballeros, nosotros queremos que ustedes de estos pasajes entiendan y tengan ese conocimiento de cómo es que Dios se siente por ustedes, no su vecino, no el amigo en la iglesia que hace todas las cosas bien, no aquel que no, Él los ama a ustedes porque ustedes aceptaron a su hijo. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El Padre los ama porque ustedes han aceptado a su hijo. Y piensen en esto. Así que todos estos privilegios son el resultado, no son el resultado de su trabajo, su obra. Trabajar para Dios es parte del programa, del proceso. Queremos eso para ustedes. Queremos eso para todo creyente. Pero si ustedes no tienen el conocimiento general de una relación con Dios basándonos en la fe nada más, el justo por la fe vivirá. Usted no tendrá la seguridad que usted necesita para llegar para poder sobrepasar o superar una dificultad o una prueba y poder tener el éxito o la victoria sobre el pecado que los asedia. Tenemos que tener la seguridad y la mentalidad de la que Pablo ha estado predicando en Romanos 8. Su fe está en Cristo, lo que Él ha hecho, usted está caminando en el Espíritu que lo lleva a Cristo y la cruz, y luego usted tendrá la vida y la victoria. Y después usted tendrá la dirección del Espíritu Santo, luego tendrá usted la seguridad. Dave, ¿dónde estamos? Versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Permítame hacer un comentario, y este es el significado es el método de comunicación más grande de Dios al creyente. 1 Corintios capítulo 2. La razón por qué Pablo predicó Cristo y el crucificado fue para que el creyente pudiera estar parado firme en el poder de Dios. El poder de Dios es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y si usted termina el capítulo 2, del capítulo 2 al proceso de todo lo que Dios ha dicho, oído no ha oído, ojo no ha visto, todo eso es un resultado, pero el resultado nos ha revelado cosas y todo eso es un resultado de una fe propiamente centrada en Cristo. Por eso es que Pablo lo predicó, para que el Espíritu Santo pudiera hablarle a su espíritu esas cosas que usted no sabe sobre Dios. ¿Qué es lo que no sabemos sobre Dios? Bueno, no tenemos suficiente tiempo para hablar de eso. Pero el Espíritu Santo está allí en ustedes. Necesitan estar confiados y Él da testimonio con su Espíritu. A veces, hermanos, Él ni siquiera dice una palabra. No hay escritura que se encienda, que resalte. Simplemente hay una maravillosa, dulce presencia del Señor diciendo: estoy con ustedes, yo los tengo, esto va a funcionar. Él está dando testimonio a mi espíritu. Dios le habla a nuestro hombre espiritual. Es nuestra mente que se involucra con lo que dice el Espíritu que nos echa las cosas a perder. Sí. Porque nosotros tratamos de pensar en todo lo que Él dice o nos muestra y lo hacemos. Nuestra mente está involucrada y tenemos que permitir que esto suceda. Pero Dios le habla a nuestro espíritu. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. A veces me tomó un tiempo para encontrarlo en 1 Juan. Muchas veces la gente toma lo que decimos y empiezan a escuchar otras escrituras en su mente. Claro. Una que me viene a la mente: sabemos de que es nacido de Dios, no peca. Pero el que ha sido, el que está en Dios lo guarda y el malvado no lo toca. Pero a veces los creyentes escuchan otras escrituras. Sé lo que están diciendo, pero la Biblia también dice. Yo conozco a personas, Joseph los conoce también, quienes toman pasajes como este y dicen: el creyente verdadero llegará a un lugar donde nunca van a pecar.
Entonces, para que una persona que está pecando realmente no son creyentes. Entonces, algunas personas aún, ¿Incluye eso las mentiras? ¿Abogados? aún la gente empiezan a luchar. Personas que están de acuerdo con nosotros, pero todavía escuchan esa escritura en su mente. Explíquelo. Lo voy a hacer. En 1 Juan, el problema específico que está tratando el autor no son actos de pecado, sino que un estilo de vida de pecado. Él está tratando cuando habla del pecado es sinónimo con el término de desenfrenado. Ese es el problema específico que está sucediendo en 1 Juan. Muchas veces escuchamos versículos y los arrancamos del contexto. Ahora pueden significar algo que no quería, Sí. a lo que no fue originalmente. Tengo que balancear lo que dice 1 Juan capítulo 5 y lo que dice 1 de Juan capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros Sí. mismos. Entonces, parece una conflexión ahí, pero realmente nosotros que hemos nacido de Dios, no pecamos. Pero Dios dice después, si no tenemos pecadores, no, somos mentirosos. Sí, sí. Y si regresamos a 1 Juan 1.9 y sabemos que tenemos el problema. Correcto. La idea simplemente puesta es que un verdadero creyente no es una persona que habitualmente practica las pecaminosidades. Así. Y en esto específicamente, Sí. ellos tenían problemas con creer si Cristo realmente apareció en carne, y porque tenían ese problema estaban diciendo, está bien que nosotros vivamos como queremos porque no podemos controlar el cuerpo porque es malo. Sí. Entonces esta gente estaba viviendo estilos de vidas que estaban inundados con prácticas pecaminosas. Sí. Juan le estaba diciendo que no pueden hacer El eso. gnosticismo, varias situaciones negativas y erróneas que le aseguraban al creyente tener. Uno, muy simplemente, el cuerpo es malo, así que uno tiene que... No se puede controlar. Usted puede ganarle a esto o No dar. puede darse a las pasiones. Es simplemente porque no lo quiere. Sí. Entonces todo eso está mal. Lo que nosotros estamos buscando y queriendo es una vida controlada por el Espíritu Santo, equipándonos no para vivir en un pecado habitual y dejar el pecado y el peso que nos asedia. Asedia. Entonces nosotros aún estamos en el aquí y ahora. Yo creo que a veces quiero decir que me deja un poco... por favor, no malentiendan lo que quiero decir. La victoria es donde nosotros queremos estar. La victoria es a donde yo quiero ir. La victoria es lo que yo quiero experimentar. Pero actuamos como que vamos a ir por todo este proceso sin un problema. Esta próxima sección a la que vamos a llegar va a darle de frente a esa situación. Usted va a tener que aprender a pelear la pelea de fe. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, ¿sino qué? Luchamos. Luchamos contra principados y potestades y luchamos con la presencia del pecado. Luchamos con Conflicto interno. Sí. En conflicto interno en Gálatas es que había un pleito entre la carne y el espíritu. Sí, entonces si decimos aún con el conocimiento del mensaje de la cruz que no hay guerras aquí, usted está escuchando mal. Está escuchando al predicador equivocado. 1 Juan capítulo 3 nos dice que hay un día que viene. Ahora somos los hijos de Dios. Esa es Así la es. confianza. Somos hijos de Dios, pero hay un día que va a venir donde lo vamos a ver. No se parece. Juan no está seguro exactamente lo que se aparece eso. Pero es eso. Cuando lo veré, Sí. seré como Él. Entonces viene un día. Hay un Así día es. bueno que viene. Pero hasta entonces, nosotros que tenemos esto, purifiquémonos aún como Él es puro. Entonces estoy en Sí. un proceso. Sí, y eso es lo que importa. No podemos nosotros criticar, no podemos dejar decepcionarnos, no podemos tirar la toalla y dejar que Satanás haga su voluntad en nuestras vidas. No, hay un medio de victoria y tenemos que encontrarlo. Pero cuando Pablo dijo, pelead la buena batalla de fe, y escuché a Malcolm Smith decir esto hace muchos años y espero que él lo haya dicho bien porque yo lo he dicho muchísimas veces, pero la idea de agón es la palabra conectada a la pelea. Y del latín, de ahí tenemos la palabra agonía.
agonizar la buena agonía de la fe. Ahora, el hermano Swagger, tengo que decir lo que él diría. Es fácil. Sí. Sí, si usted lo hace bien. Pero la carne y todo lo demás entra y luego está... Miren, yo he estado en una batalla con el cáncer y es una amenaza de mi vida. En los últimos 5 meses han habido noches en donde estoy abrumado por la pérdida de todo. Se ve como la pérdida de todo lo que yo soy, pensando en no ver a mis hijos, a mis nietos, en todo eso. Y de mi alma sale un grito silencioso del alma, lágrimas corriendo por mis mejillas. Sin cuestionar a Dios en lo absoluto, Él es el Dios de mi pacto, pero como ser humano, abrumado, una noche en particular, me da vergüenza, de hecho simplemente sucedió. Yo estaba tan aplastado y abrumado por la peleando la buena batalla de fe. Yo puse mi cabeza sobre el hombro de mi esposa y comencé a llorar como un bebé. ¿Saben? A veces uno va a pasar por cosas así. No se queden allí. Sigan peleando esa pelea de fe y regresen. Pero si yo fuese un predicador, yo no les voy a decir a usted que hay días y hay momentos en los que la agonía, cuando estoy agonizando esa buena agonía de la fe, mi humanidad y en mi condición presente tal vez se puede derrumbar. Y si usted está en esa condición el día de hoy, permítame decirle algo. Usted es un ser humano. Pero si usted ha aceptado a Cristo, estas cosas que estamos diciendo sobre las promesas de Dios para ustedes son suyas. Le pertenecen a usted. Aquella cosa que me ha mantenido a mí y todo esto al comenzar, y yo ni siquiera sé por qué, hermanos. Realmente yo recuerdo cuando los síntomas comenzaron a llegar y yo ni siquiera sabía lo que eran. Yo me arrodillaba, me acostaba en la cama y decía yo, Dios, tú eres mi pacto, mi Dios de pacto. Tú eres el mismo Dios que estuvo en pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mi fe está en ti. Uno puede meterse dentro de los brazos de su Padre, del Dios de pacto. Él estableció el pacto y lo hizo disponible para mí, que si usted simplemente cree, lo entiendo, las situaciones nos impactan, el dolor, las situaciones difíciles nos abruman. Ciertamente yo he estado en esa posición, pero usted tiene el lugar a donde ir, usted tiene un lugar a donde llegar, y ese es el lugar secreto con su Abba Padre. Y queremos que usted tome esa oportunidad, sabiendo que Él no tiene intenciones de deshacerse de ustedes, y mientras más usted busca de Él, más cerca Él lo traerá a Él. Él no lo desechará. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, Alabado Dios. Oro por ese individuo que esté sufriendo, que esté desanimado. Gracias, Señor. Que su vida sea un Gracias, desastre, que tenga un hogar en Sí, Señor. descontrol y un lío, y que su situación esté abrumada. Gracias, Señor. Que se haya sentido desesperado, que no haya podido sentir que puede subir a la ocasión. Pero ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo pido que la seguridad y la presencia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús fluya a ese corazón y fluya a esa vida, y que la esperanza pueda surgir de allí, y que la fe pueda surgir de allí. Permita que haya un flachazo de fe, por decirlo así, un momento en el que, como dijo Job, de repente yo no sé cómo se van a ver las cosas, pero al final yo voy a ver a mi Dios. Yo sé que cuando todo esto termine, yo voy a verme como el oro puro. Dele ese momento a esa persona desanimada en este momento. Ponga sus ojos en Cristo. Ayúdeles a darse cuenta de lo que su muerte en el Calvario ha establecido, esa relación de pacto con Él que está allí, que es suya personalmente, no solamente del predicador, no solamente de los demás en el cuerpo de Cristo, sino suya. Permita que lo vea, que se levante de el poder denigrante del diablo que trate de desanimarlo
a rendirse. Y Sí. le damos a usted la honra y la gloria por esto. Le daremos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Sienten ese ánimo, amigos míos. Eso es lo que estas escrituras Sí. nos enseñan. Está a punto de decir, y si sufrimos con Él, que también seamos glorificados juntos. Es la próxima sección, sí. No me voy a adelantar, pero sí. Sí, yo sé, estoy diciendo, es exactamente lo que Sí. está diciendo. Reconozco los sufrimientos de este tiempo no valen la pena. El sufrimiento es parte del cristianismo. Sí, toda esta sección en la que estamos cambia cómo oramos. Cambia. Y, ¿Qué quiere decir con eso? bueno, porque no estamos viniendo a Dios diciendo, Dios, mira todas estas cosas que yo he hecho por ti. Bueno, Dios, mira lo que yo he hecho por ti. Tú me debes tanto. Oh Dios, mira, bueno, tú deberías bendecirme y hacer. No se trata de eso, sino, Señor, como tu hijo, tú eres mi padre, por causa de lo que tú has hecho, no por causa de cualquier otra cosa que yo haya hecho. Ahora yo puedo tener esta paz y ahora yo puedo tener esta seguridad y ahora yo puedo saber que aun si yo me desvío, tú no me has abandonado, tú no me has dejado, yo aún soy tu hijo y aún puedo clamarte porque tu espíritu aún está allí y eso, bueno, usted realmente no puede poner en palabras lo que ese tipo de contentamiento, ese tipo de pensamiento le hará a usted de la vida de una persona, porque ahora nosotros podemos descansar en Cristo y podemos confiar en Él. la teología de la iglesia, por lo menos especialmente las voces principales en el cristianismo de hoy han tratado de crear teologías que le roban al creyente de los beneficios del sufrir. Y yo quiero decir que hay beneficios al sufrir. Sí, amén. Y uno de los beneficios es que la gloria de Cristo se revela en nosotros. Pablo, y me encanta lo que usted acaba de hacer, porque siento que Pablo lo haría. Él le dio una ventana a la iglesia, a su sufrimiento. Tú me has llevado a gloria, pero no me voy a gloriar en lo que hacen, porque me voy a gloriar en mi sufrimiento, porque en mi debilidad encuentro la fuerza de Cristo. Y es muy importante para la iglesia que escuche de voces evangélicas diciéndoles que la fe correcta y confesión correcta va a eliminar todo sufrimiento y dificultades y dolor. No es la verdad. No lo es. Fe apropiada muchas veces es lo que nos ayuda a atravesar el sufrimiento. Recordemos que la fe correcta tiene que ser probada. Dios pone nuestra fe a prueba, pero a quien Él ama, Él disciplina. Él nos prueba lo que hay en nuestro corazón. Él nos humilla para ver si nosotros verdaderamente confiaremos y dependeremos. Todo esto es parte de ser hijos de Dios. Es lo que le sucedió a Cristo en el desierto. Él lo hizo perfectamente. Es lo que sucede, si usted lee Deuteronomio 8, es lo que sucede con los israelitas. Ellos no lo trataron bien. Pero usted puede ver que la progresión de Dios no es eliminar a la gente, sino traerlos a una seguridad más profunda. Las cosas que yo he sufrido en los últimos 5 meses, unas de estas cosas eran aprender y otras cosas era señalar o dirigirme a cosas que yo no sabía, pero muchas de esas cosas eran disciplina, cosas que yo no sabía. Me dijo el Señor, mira, hijo, estas son cosas que tienes que aprender. Sé que a algunos cristianos no les gusta escuchar eso, pero Él dice que Él disciplina a quien ama. Como padre. Sí, que ama a sus hijos. Si usted no lo disciplina, echará a perder a su hijo. Y ciertamente Dios es el mejor padre y sabe exactamente cómo hacer las cosas. Miren, quiero terminar en este momento con este pensamiento de la seguridad. Y hay un pensamiento más antes de llegar a lo que teníamos pensado en un momento. Y de cualquier manera, versículo 16 es donde estamos, ¿cierto o no? Yo creo que sí. Bueno, hay que leerlo entonces. Porque el mismo Espíritu Él mismo. da testimonio a nuestro espíritu Significa que constantemente está diciéndonos y atestiguándonos ciertas cosas. de que somos hijos de Dios. Queriendo decir que somos ahora y que debemos gozarnos de todo, escuchen, de todos los privilegios de tales cosas. Podemos hacerlo si entendemos que todos estos privilegios vienen a nosotros de parte de Dios por medio de la cruz. Miren, ahí es donde la seguridad de ahí viene.
de lo que Jesús hizo allí. De lo que Jesús hizo allí. Entonces, los primeros 3 o 4 podemos tener, si es que tenemos nuestra fe bien, podemos tener la vida y la vida en abundancia, hacer morir las obras de la carne, podemos ser dirigidos por el Espíritu de una manera consistente. Número 3, nosotros estamos asegurados de un lugar en la familia, somos un hijo de Dios, sin importar qué es lo que sufrimos, si nosotros confiamos en Él y dependemos de Él, Él, de hecho, nos sacará y nos pondrá en sus piernas y nos abrazará, así como yo lo he hecho con cada uno de mis hijos. Y ustedes que son padres, ustedes hubieran hecho lo mismo. Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto. Él no dejará que nosotros nos vayamos. Y no vamos a llegar a este punto hoy, pero el cuarto beneficio que veo aquí del Espíritu está listado ahora en la primera parte del versículo 17. Dice, y si hijos, herederos, coherederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Sabe qué usted tiene? Usted tiene la vida y la vida en abundancia. Puede tener la dirección del Espíritu Santo, puede tener la seguridad, y en nuestro próximo tiempo juntos esperamos poder resaltar la idea de que ustedes tienen una heredad, y de esto es de lo que tenemos que hablar, porque la heredad es algo que su padre le ha dejado a usted, y es suyo, y no es algo pequeño. De acuerdo a las escrituras aquí, hermanos, nosotros somos coherederos. Así que cualquier cosa que fuese asignado a mi hermano mayor, también fue o es asignado para mí, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que él ha hecho. Así que la vida y vivir, dirigidos por el Espíritu, seguridad y una heredad. Y si funciona así, espero que podamos hablar de esto la próxima vez. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. He disfrutado este programa inmensamente. Espero que ustedes que estén desanimados, sean animados y disfruten el programa. Acompáñenos la próxima vez. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.